encuentro. Un 27 de mayo, hace casi 20 años, se inició la historia de Libre Encuentro, un espacio de discusión, análisis, denuncia y propuesta, que, a través de los años se convirtió en una tribuna, desde la cual han participado representantes de todos los sectores de la sociedad e invitados de la comunidad internacional. Durante estos años de esfuerzo cívico han quedado registrados los hechos, eventos y momentos de la realidad contemporánea de Guatemala, de otros países de América Latina y del mundo. Esto permitió el análisis del presente y de alguna manera contribuyó a la definición del futuro. El fundador de Libre Encuentro y hasta hace unos días su director general, Dionisio Gutiérrez, inició su participación en la vida cívica del país cuando tenía 20 años de edad. A finales de los 80, y después de presidir la Cámara de la Libre Empresa durante 7 años, dirigió el primer proyecto de encuestas políticas que vertebraron el proceso electoral del año 1990, la primera prueba de la recién nacida democracia guatemalteca. Concluido este proceso, decidió dar inicio a Libre Encuentro, un espacio que vendría a formar parte de la vida nacional, haciéndose presente en los momentos más importantes, participando en la discusión nacional y regional y abriendo puertas a expresiones y vivencias humanas que han dejado huella. Desde los primeros programas que salieron al aire, se pudo conocer cuáles serían las características de este escenario en el que siempre contamos con la presencia de los protagonistas, que nos permitieron abordar temas relevantes para el desarrollo integral en lo político, lo económico y lo social. Hemos destacado la labor de todos aquellos que con entrega, responsabilidad y liderazgo aportan su granito de arena para hacer de Guatemala un mejor país para nacer y para vivir. Y analizamos desde diversas perspectivas los hechos que marcaron nuestra historia reciente. Cada semana, entre temas como la consulta popular y las elecciones legislativas de 1994, el inicio de la privatización de Guatel, la realidad de los niños de la calle, el tráfico de menores y los análisis de la situación guatemalteca por parte de los representantes de los medios de comunicación, caminábamos hacia el proceso electoral de 1995, escuchando a los diversos sectores, jóvenes, mujeres, sociedad civil organizada, partidos políticos y candidatos presidenciales. Desde esas elecciones de 1995, hemos sido un espacio de participación para los aspirantes a importantes cargos como los de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. En forma consistente, el análisis de los procesos electorales ha sido para nosotros un compromiso ineludible y han quedado registrados ya para la historia los debates presidenciales. También abrimos nuestras puertas para conocer las primeras impresiones de los mandatarios electos, sus propuestas y las promesas que casi siempre incumplieron. Nuestras cámaras, nuestros ojos y nuestros corazones han sido testigos permanentes de experiencias humanas que reflejan la dramática realidad en la que sobreviven muchos guatemaltecos. Y así, Libre Encuentro ha tenido una participación relevante en la difusión de esa realidad alarmante y conmovedora. Entre otros, así fue el caso de la hambruna en Camotán y Jocotán en el año 2001. En Chiquimula, y especialmente en el dispensario Betania, se dieron cita a los más diversos sectores del país: médicos, bomberos, rotarios, artistas y periodistas. Se abocaron a hacer un contundente llamado para llevar alivio a quienes más lo necesitaban. Así también, la magnitud de los desastres naturales que afectaron al país en los últimos años fue expuesta en Libre Encuentro, y reunimos a quienes coordinan acciones para llevar ayuda e iniciar los trabajos de reconstrucción. Un capítulo especial lo forman nuestros programas navideños,
que han permitido compartir los retos de las personas, de las instituciones, del país, y han sido una oportunidad para escuchar el testimonio de muchos guatemaltecos que en épocas como estas se expresan con más soltura y libertad, y su mensaje es más sincero y emotivo. La expresión artística tuvo un lugar muy importante en estos especiales de Navidad. En este recorrido por la historia de Libre Encuentro, cabe destacar a aquellos programas protagonizados por seres que con su voluntad, su trabajo y su ejemplo inspiran a muchos a seguir adelante y luchar por sus sueños y sus ideales. Hemos acompañado el ritmo del país, su análisis, su discusión y las propuestas en los principales temas de la agenda nacional durante 20 años: educación, salud, seguridad, justicia, crecimiento económico, desarrollo social, planes de gobierno y coyunturas muy particulares. A lo largo de estos años, desafortunadamente, hemos sido testigos de que en Guatemala cuesta mucho cambiar para mejorar, y seguimos más o menos con los mismos problemas. Este acompañamiento no ha sido fácil. Señalar lo que hemos considerado está mal nos generó presiones y animadversiones. El serranazo, la batalla cívica por la depuración del Congreso y la Corte Suprema de Justicia por el año 93, el Jueves Negro durante el gobierno del FRG y los conflictos recientes también forman parte de la historia que hoy contamos. Tuvimos la oportunidad de enriquecer la discusión nacional con la presencia de altos funcionarios de otros países, entre ellos presidentes y expresidentes: Rafael Caldera, de Venezuela; Víctor Hugo Cárdenas, de Bolivia; Belisario Betancur, de Colombia; Sergio Ramírez y Enrique Bolaños, de Nicaragua; Ricardo Maduro, de Honduras; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Francisco Flores y Mauricio Funes, de El Salvador; Mart Laar, de Estonia; Ricardo Lagos, de Chile; José María Aznar, de España; Alejandro Toledo, de Perú; César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia. Recorrer estos años nos permite afirmar que este ha sido, sin lugar a dudas, un punto de convergencia para protagonistas del mundo económico, político, académico, empresarial, institucional, jurídico, cultural, intelectual, social, artístico, deportivo, religioso. La comunidad internacional, con sus luces y sombras, ha sido una paciente y amiga acompañante en los temas más relevantes del acontecer nacional, y es que en momentos difíciles se han generado liderazgos que nuestro país reconoce y aprecia. Desde Libre Encuentro, los países amigos siempre tuvieron un espacio para expresarse. Un balance de estos años, aunque todavía insuficiente, nos permite apreciar el aumento en la participación ciudadana a través de grupos e instituciones que aportan a la construcción de una nueva sociedad y que en espacios como asociaciones civiles y centros de investigación han acompañado la discusión de la problemática nacional. Libre Encuentro ha estado presente en temas como la estimulación temprana, el comportamiento del ser humano ante la adversidad, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, el machismo, el poder del pensamiento, la importancia de la familia, el crecimiento de los hijos, el rescate de valores en la sociedad, el bullying o acoso escolar, el VIH-Sida, el rol de la mujer, la participación de los jóvenes en la sociedad o el cuidado de los recursos naturales. Las experiencias humanas y el enriquecimiento que da el intercambio de ideas han formado parte de nuestra historia. Y con el compromiso de luchar por la vida, por nuestra familia y nuestro país, dijimos presente, haciendo nuestro mejor esfuerzo por difundir ideas y herramientas para el desarrollo integral. Nos han acompañado personajes que desde sus propias experiencias han impactado a las nuevas generaciones y que de diferentes maneras
han aportado a Guatemala, a la región latinoamericana y al mundo. En los últimos meses, conscientes que en Guatemala y en la región latinoamericana atravesamos coyunturas muy particulares que tienen que ver con la consolidación democrática y la necesidad de fortalecer nuestras instituciones y nuestros sistemas de seguridad y justicia, hicimos especial énfasis en estos temas, intentando plasmar una realidad que no siempre fue la que algunos quisieron escuchar. Durante estos 20 años, pretendimos ser un espacio de información, análisis, reflexión y propuesta, donde todos los sectores tuvieran un espacio y una voz. Nuestras firmes convicciones en los valores de la libertad como el motor capaz de mover voluntades y la democracia como un sistema de convivencia pacífica fueron nuestra guía. Y el debate de las ideas, nuestra única herramienta. Todo comienzo tiene un final. Hoy entregamos la estafeta que alguna vez nos dieron para que otros sigan con el esfuerzo ciudadano y la lucha cívica, legal y pacífica por construir un mejor país. Muchos lo hacen todos los días y necesitan del apoyo y la participación de todos. Este es el último programa de Libre Encuentro, en el cual deseamos agradecer la generosidad de quienes hicieron posible que llegáramos a ustedes durante los últimos 20 años, empezando por Canal 3, el medio que nos abrió las puertas durante 2 décadas y del que siempre recibimos apoyo y colaboración, seguido de Guatevisión, Emisoras Unidas, Intercentro, Canal Antigua y todos los sistemas de cable y radioemisoras que nos transmitieron. Agradecemos también a nuestros invitados, que fueron los protagonistas de cada tema que discutimos. Y muy especialmente, gracias a ustedes, nuestra audiencia y compañeros de esta aventura cívica que fue Libre Encuentro. Gracias, Guatemala, por estos 20 años. Hasta siempre. Pero la verdad es que este gobierno está llegando casi a la mitad de su periodo y podríamos decir que fracasó. El país no inició siquiera su proceso de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? Yo creo que es un diagnóstico oscuro, que no hace los matices necesarios y por lo tanto es muy subjetivo. ¿A usted le parece subjetivo o oscuro, por ejemplo, que el 78% de guatemaltecos vive en la pobreza o que el 50% es de analfabetos? Bueno, para empezar el dato es malo, porque yo creo que no es el 78, es más. Fíjese que usted dijo una cosa importante. A través de la historia se ha acumulado el nivel de pobreza que este país tiene. Actualmente hay un déficit de vivienda, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad física, jurídica, etc. Y con lo que el gobierno está haciendo, soluciones a medias, medidas tibias, poco crecimiento económico, poca confianza en este gobierno y sus instituciones. Simplemente la brecha jamás se va a cerrar con el crecimiento y las medidas actuales. Dentro de 3 años, cuando este gobierno termine con las tendencias actuales, vamos a ser un país más pobre. Y eso es dramático, doctor. Por eso yo le hacía la primera pregunta. Este gobierno fracasó. La tendencia que lleva es a eso, al fracaso. Bueno, ya. Yo creo que no es totalmente cierto. Yo creo que ya basta de estar llorando. Yo creo que ya basta de que somos pobres, de que estamos desnutridos, de que estamos mal. Estamos mal. Hay muchos cuestionamientos sobre los recursos, el aparato de seguridad, hasta se han atrevido a cuestionarle en la prensa su Estado Mayor femenino, lo cual nadie critica, solo les molesta de que sea pagado por el pueblo, etc. Su renuncia es pedida por amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Mire, esa situación en ciertos aspectos es producto, en el caso mío, de una campaña negra. Usted acaba de señalar mi excesivo cuerpo de seguridad, pero yo tengo 4 guardaespaldas. Sin embargo, usted, por ejemplo, tiene más de 40 guardaespaldas y no voy a criticar porque los tiene. Y su ¿Sabe casa que hay una es un diferencia? Y fortín. solo para ir aclarando punto por punto. Si yo tuviera 40, lo cual es falso, eso los pago yo. En el caso de los que usted tenga 4, que la prensa ha criticado que son bastante más que eso porque lo han visto, los paga el pueblo. Por todos los actos deshonrosos, por todo el irrespeto, por todo el abuso que ha habido dentro del Congreso, dentro de una institución que es del pueblo, pues ustedes han perdido toda legitimidad, incluso han perdido legalidad. No tienen derecho a seguir ahí.
Entonces yo le preguntaría si con esas realidades comprobadas no es el momento en que realmente empiece a haber un movimiento renovador adentro del Congreso y ustedes terminen renunciando. Claro, pero yo le podría preguntar lo mismo a usted, decir con qué legitimidad le hace esa pregunta a alguien que fue electo por el pueblo. Digamos, en el caso mío, pues hay alrededor de 400,000 votos que me respaldan. Yo creo que usted debería hacer una consulta con los electores y preguntarles si quieren que usted permanezca en el Congreso. Ellos, ¿qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho por los intereses nacionales? Ahí lo que han hecho ellos también, es enriquecerse a costillas del salario que devengan a partir de los impuestos que el pueblo paga. Porque si no salen por las vías constitucionales, van a tener que salir de otra forma. ¿Cuál forma? No sé, impredecible. Hay que ser impredecible. Claro. Nosotros llegamos a Guatemala para resolver los problemas democráticos del país y eso ofrecimos. ¿No se resolvieron? ¿Cómo no? El desprestigio con el que salieron las instituciones democráticas de Guatemala. El desprestigio que salió el partido por la campaña de opinión pública en contra es diferente. Y el partido pagó el costo. Usted está insultando al pueblo, fíjese, como que fueran niños que no van a saber percibir la realidad. Volvamos otra vez al principio. Entonces, ¿me va a permitir hablar o me va a estar interrumpiendo para no dejarme desarrollar? Es que lo mismo le digo yo. No se le puede acusar a ningún gobierno del empobrecimiento de un país, sino que a los empresarios. Creo que sí es un error gravísimo, y más de un hombre como usted que se dice estadista, es un error gravísimo el decir que la realidad del país es culpa solo de los empresarios. No dije eso. Usted lo dijo y está grabado. Dije fíjese que era culpa de los empresarios y es, de la ineficiencia y los problemas de los políticos. Y es lo verdaderamente imperdonable en este caso, licenciado, es de que usted tuvo 5 años con todo en sus manos. Todos los otros beneficios que usted habla en el campo social, económico, crecimiento, etcétera, la verdad que si usted le pregunta al pueblo, no se benefició en absolutamente nada, porque usted fue muy tolerante en incapacidad, fue muy tolerante en corrupción, fue muy tolerante en dejar que hubieran empresarios que evadían impuestos, el 80% de los y que por sobre todo sea constructivo. Es un fracaso para todos los que han desprestigiado a los políticos, a los partidos, porque la gente no está llegando a votar. Eso es una injusticia. ¿Usted cree que los políticos los han desprestigiado a otros como parte de una conspiración? ¿Usted no cree en que los políticos han desprestigiado solitos por sus actuaciones y porque no han estado al nivel de las circunstancias? Los políticos han cometido varios errores y entre ellos los errores. Probablemente esa intolerancia de su parte o ese sentirse negativo de lo que la prensa está diciendo ha creado esa confrontación. No, mire, en primer lugar, vez de que a usted pues, realmente... No, el que ha traído el tema a la prensa ha sido usted. A mí realmente es un tema que pues me preocupa más que me molesta. La población, licenciado, usted está tan perdido en nuestro país, disculpen la sinceridad, no está demandando teléfonos, alimentos. Alimentos, salud, educación, el 89% está en también teléfonos. Le voy a decir una cosa. Están hablando ustedes de le voy a decir una cosa para eso no se come. Le voy a decir una cosa. Salud y educación. ¿Sabe usted cuál es la demanda? ¿Cuánta gente tiene dinero depositado en Guatel hoy en día que no le han instalado teléfonos? ¿Tiene usted idea de eso? ¿Y usted cree que no hay más gente que porque no ha podido hacer ese depósito es que no está en la cola de veamos la concentración de teléfonos. ¿Y usted le quiere negar a esa gente el teléfono? No. Entonces, permítame un momento. ¿Cuál es la prisa de privatizar el patrimonio que no es de ustedes? ¿Cuál es la prisa? ¿Y acaso eso es lo que yo quiero que ustedes nos expliquen? ¿Cuál es esa prisa? Las armas que le llegaron a los sandinistas para Raití y Bocay se dieron de la Sierra de las Minas. Aquí se entrenaron a Ronco Turcios y a los sandinistas. Aquí y no en Cuba, ni mucho menos en la Unión Soviética. Yo entrené a los sandinistas y cuando se murió Turcio Lima, yo bajé la sierra porque nadie daba un cacahuate por los sandinistas y yo sí. Y este pueblo, el pueblo de Guatemala, entrenó, armó y financió un esfuerzo revolucionario en Nicaragua. Y la granada que yo suelto en el palacio y mato 4 que están defendiendo allí, soldados que están peleando la puerta del palacio, esa granada me las entregó don Pepe Figueres con sus manos en la finca La Lucha. ¿Por qué si aquí seguía el terrorismo, el gobierno noruego gestionaba con gente que seguía cometiendo actos de terrorismo, lo cual no hicieron en otras intervenciones que tuvieron, ya sea Irlanda, ya sea Israel? La misma actitud tuvo el gobierno de Estados Unidos con respecto a Guatemala. Pues también se aplicaría a los Estados Unidos. Pues entonces hay que mencionarlo también. Pues lo mencione. Es lo mismo que yo dijera que Alfredo Guzmán es hijo político y económico de Álvaro Arzú y que lo ha llevado en todos los puestos. Eso es cosa distinta, es para que quede claro eso. Eso sí es fregado. Llevar a sus propios hijos
que no se lo merecen a puestos de elección popular, como es el caso en el FRG, donde bueno, mamá, si vamos a usted, hija tampoco y se lo merecía. exactamente están ahí. Y además haciendo un papel vergonzoso. Pero Freddy Guzmán estaba vistiendo a la novia. No, pero perdón. Vistiendo a la novia para venderla. ¿Para venderla a quién? No. O sea, hablemos con la realidad. Si en caso mi salario lo trabajé y en mi administración instalé más líneas en 3 años que en 25. Me gustaría ver, no lo creo. Entonces, ¿por qué se oponen a que nosotros socialicemos y cumplamos con nuestra función rectora de Estado de dar una socialización, una democratización de la información a algo que hasta ahora se ha manejado casi como un tabú? Pero ¿por qué le da más socialización a eso? Eso se llama control de la natalidad. No, hablo de la información, señor. Control de crecimiento usted está confundiendo la cosa. No, usted es el que está manipulando las cosas. Perdone. Sí. Usted no solamente está errado, sino que está enojado. Y eso no le conviene. Lo que pasa es que yo defiendo con el corazón mi posición. Una peste terrible que se llama SIDA y que es necesario prevenir. Pero no se previene con el condón. No se previene con el condón, señor. Mire. No se previene con el condón. Usted podrá decirme... mire, el condón Mire, le voy a contar qué es el condón. Yo se lo explico. No me va a contar usted lo que es un condón. Sí, perdón. Pero ese era el espíritu, precisamente porque firmamos la paz. Lo que sucede es que hay grupos jurásicos que no querían la paz, ni la aceptan, ni aceptan el espíritu. Pues yo creo que, ¿quién quiere regresar otra vez al conflicto? ¿O quién quiere estar viviendo la situación anterior? Entonces me parece una visión tan reduccionista, solamente quererse decir que eso es lo que dice la Constitución. Yo estoy de acuerdo que hay que respetarla, pero hay que respetar y abrir la mente hacia precisamente una nueva Guatemala que queremos construir, con respeto, eso sí, con respeto a la ley. Eso sí, y al Estado de Derecho. El marco del Estado de Derecho es la Constitución, no los acuerdos de paz, pero ni ningún otro tipo de acuerdo. La han querido. No. Mire, el problema cuando se interpreta la Constitución por personas que no saben y que no tienen argumentos es que empiezan a ponerle objetivos a uno. Presidente, usted en la campaña política ofreció muchas cosas. Seguridad, un mejor nivel de vida para la población. Después de 4 meses y medio en el gobierno, ¿cuáles son los principales problemas y obstáculos que le han impedido al menos dar señales de que las cosas van a mejorar y por qué ofreció tanto? Sí. Bueno, acuérdense que un candidato es un vendedor. Un candidato político es un vendedor de esperanza. Es un vendedor de bienestar. Es un vendedor de tranquilidad. ¿Cómo se sienten ustedes de ser guatemaltecos y vivir en un país como el nuestro? Yo muy feliz. A mí me gusta mucho mi país, pero como hay gente en mi clase, en otros lados, dicen, ay, Guatemala es una basura, que aquí a Guatemala allá, Guatemala acá. Y ahí pues y eso, a mí no me gusta porque yo estoy feliz de ser guatemalteco. A menor costo, sin que haya necesidad de licitación. ¿Estamos? ¿Estamos, Gabrielito? Estamos bien fregados. Los días son buenos si Dios los hace buenos, y son malos si los hace malos. ¿Estamos? No se le entiende nada a este señor. Mire, mi querido licenciado, a nuestro querido gobernante no le hace tanto daño o ningún daño lo que aquí se diga, lo que usted habla, lo que digan otros, cuanto ese montón de alacranes no, de gente servil que dice, aquí no hay pobreza, aquí no hay, todo está bien, ¿qué le pasa? El problema es que la relación sexual es agradable. Y ya una vez que lo experimentaron, ¿cómo no voy a querer yo a tener una relación sexual agradable? Ya nadie los baja la bicicleta, como dicen. Nadie los baja la bicicleta. Es importante que se crea en que el joven sí puede, pero es como que una campaña tan grande la que hay que hacer en contra de lo erotizado que está el medio ambiente. Yo no miro a la sexualidad como algo malo. El enfoque de la educación sexual debería ser más como con las personas del lado izquierdo que están dándonos una educación activa, porque de todas maneras lo vamos a hacer. Entonces, mejor que nos den condones, pues, porque si no, igual, o sea, ¡gracias! ¿Qué hubiera pasado en Nicaragua en el 79 si en vez de una revolución marxista-leninista se hubiera dado una apertura política, liberar la economía, promover la inversión y fortalecer las instituciones democráticas en vez de lo que se dio? Sí. Bueno, ese tipo de preguntas es muy difícil contestarlas hacia atrás sin tomar en cuenta todo lo que ocurrió. Si en este momento, ahora que estamos sentados aquí, usted me dice qué le hubiera convenido a Nicaragua en ese momento, yo le digo, claro, le hubiera convenido una revolución democrática, pluralista, abierta,
que hubiera promovido el desarrollo económico con la cooperación de todas las fuerzas sociales y económicas como la revolución quiso hacerlo al principio. El licenciado Melendreras comentó de que habrían candidatos que podrían estar recibiendo recursos de partidos políticos. El licenciado Melendreras sabrá mejor, ya que él lo menciona, cómo está la situación de las campañas políticas dentro de la Universidad de San Carlos. Si el comentario general es precisamente que el doctor Romeo Vázquez recibe dinero del FRG y usted lo recibe del PAN. ¿Ustedes reconocen de que es un acto ilegal invadir fincas o tierras que son pues, propiedad privada, como lo establece la Constitución? Nosotros lo que nos hace es el hambre de los niños, de las mujeres, de las comunidades, poder actuar, y en este sentido hacemos uso de un derecho social. ¿Cuántas caballerías más cree usted que tendrían que invadir para resolver el problema que ustedes quieren resolver en este momento? Pues la cuestión aquí yo no me atrevo cuántas más, pero sí estoy seguro que sí va en aumento. Como si este gobierno no tuviera la ilimitada capacidad de sorprendernos con todas las jugadas y movidas, hemos estado viviendo los guatemaltecos en los últimos probablemente meses ya, la propuesta de darle un resarcimiento económico a los expatrulleros de autodefensa civil, y que ha sido muy criticada por vérsele objetivos electorales, políticos. Los acuerdos de paz son leyes del país. Son compromisos de Estado, han reconocido. Son compromisos políticos. ¿Y todo está supeditado a qué? A la Constitución de la República. Y la cuestión estuvo en que cuando fue la consulta popular, que nadie quiere estar mencionando, la consulta popular dijo claramente que la Constitución no se reforma. Y eso es el mandato de los soberanos, el pueblo de Guatemala. Perdóneme, licenciado, claro, pero usted, que es un hombre de derecho, debería entenderlo. Pero también, que no puede hacerme en ningún momento decirme que los acuerdos de paz son... La diferencia que hay entre política y politiquería. El gobierno actual se ha distinguido por la politiquería, no por la política. O sea, por la vulgarización de la política en todos sus actos. Aquí no ha habido una polémica política, no hay una relación política. Polemicemos si hablamos de las PAC o hablamos del gobierno, porque aquí pareciera que estuviéramos haciendo crítica al gobierno. ¿No? Ahora el gobierno y las PAC van de la mano. Cuéntenos su posición sobre la pena de muerte. Sabemos que es a favor. ¿Por qué? Quienes no son dignos de haber nacido y no lo son porque cometen delitos graves, merecen morir inmediatamente. Lo más importante es liquidar, destruir, aniquilar, matar a quien ha amenazado la vida o la destruye. El hecho de que el hombre se convierta en un criminal no quiere decir que nosotros vengamos aquí con lenguajes tan agresivos como para decir hay que aniquilarlo. Yo creo que eso hay que borrarlo de nuestra idea, de nuestra mente, de nuestra actitud. Yo jamás yo creo... Yo respeto su posición, pero yo creo... No se trata de respetarnos, sino de argumentar. ¿Qué ha recibido Guatemala en estos 2 años? No ha recibido nada. No tenemos nada. Estamos más pobres y hay más violencia y somos los más corruptos en todos los... El gobierno es corrupto y eso lo ha dicho. Increíble, pero este país hemos venido siendo de una finca y nosotros estamos tratando de que dejemos de ser finca y que realmente la población sean verdaderos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, resulta que la finca le pertenece a los funcionarios de la FRG. Hay 20 muertos diarios. Hay 20 muertos diarios. Nosotros vemos que ahora la comunidad internacional ya sabe que son corruptos los gobernantes. Hay que ser, señores diputados, señora diputada, ¿por qué no hablamos de los problemas del país? Con la forma en que el FRG ha gobernado Guatemala en los últimos 3 años, 3 meses y como 7 horas, si siguen gobernando así, a fin de año, a ver si queda país. El país está totalmente desinformado. Al menos esa es mi opinión. Yo creo que es la opinión de la gente del interior de la República. Sí, eso es cierto. Los guatemaltecos no saben lo mal que está el país. ¿Cómo calificaría usted el gobierno del presidente Portillo? Bueno, regular, malo o muy malo. Bueno, yo creo que si usted me lo pregunta a mí, yo creo que es un buen gobierno. Si se lo pregunto a usted, conociendo cómo maneja usted la información, usted va a decir muy malo. El máximo responsable de esto tiene un nombre,
y se llama Alfonso Portillo, No, que es mira, el Víctor, presidente mira, de nuestra mira, república. Víctor, no querrás llevar a Guatemala mintiéndole a la población. Tema y a Vos raíz mismo dijiste de esas que Mariano declaraciones que Rayo hizo en no Petén, tenía la razón, a raíz de porque esas no declaraciones quedaron es que está contemplados este en los conflicto. acuerdos de paz. Diputado, Rosenda Pérez, donde inició todo el asunto, ¿Rosenda Pérez no es partidaria de ustedes? No es partidaria. ¿Y cómo es que todo, cómo es posible para Ahora, cuando la crisis del magisterio, permítame un momentito, porque usted ha hablado, usted interrumpe a todos, Sí, imagínese eso. Bye. Estamos Entonces, 4-1. mire pues. Pero él habla como 4, dice, por eso Sí, le hemos dado tengo que hablar para como 4. ¿Cómo un miembro del FRG puede tener la desfachatez, y perdone que le diga eso, aunque parezca irónico, se lo digo con todo respeto, pero cómo puede tener usted la desfachatez de venir y sacarla a relucir las cosas de Telgua cuando entraron con la gran promesa de que iban a enjuiciar el caso de Telgua? Cuando el gobierno quiso entrarle al tema de Telgua, ¿qué pasó? Todos los organismos, incluso los sectores del CACIF, dijeron que eso era un peligro para Guatemala. Y ahora sí que obedientes. Si el general Ríos Montt fue golpista y ascendió al poder por medio de un golpe de Estado, al 82, que además fue el periodo más sangriento de la historia de Guatemala, donde, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se cometió el delito de genocidio, él es un delincuente y además un golpista. Permítame. Y no debe ser presidente de la República de acuerdo a la Constitución. Así de sencillo. Definitivamente, yo entiendo el criterio suyo. Lo entiendo que usted tiene conflicto de intereses. Usted ya demandó al general en una oportunidad. Está demandado por el delito de genocidio. Permítame, ante el Tribunal de Guatemaltecos. Yo lo escuché, con respeto lo escuché. Ahora permítame usted que yo hable. No solo le aclaro que el general está demandado en este momento por el delito de genocidio. Si usted no me permite, no puedo hablar. Solo le estaba haciendo una aclaración. Mire, yo creo que los criterios suyos al pueblo de Guatemala o a la gente que cree en el general lo tienen sin cuidado. Licenciado Arévalo, cuando uno escucha una posición como la del licenciado Frank Larruey, si fuera él el llanero solitario que estuviera exponiendo esa posición, pues podría tener lugar algunos de los comentarios que usted hace, pero lo que sucede acá es que todos los sectores organizados, legítimos, todos los colegios profesionales, todas las instancias legales que hay en Guatemala, desde el SEDECOM hasta otro tipo de instituciones, más o menos plantean la misma situación de la ilegalidad del general y los problemas legales que él tiene. Profesor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Magisterio Nacional? Yo tengo 20 años de servicio. ¿Y no cree usted que de repente, no sé, abstraerse un momento de esos 20 años y tratar de volver a ver el bosque desde arriba no le ayudaría a usted y a otros dirigentes tal vez a retomar el tema con un cambio de actitud para empezar? Sí, pero a usted no le interesa, le interesan números únicamente, labor cosmetológica. Resultados, no libertad económica, no al neoliberalismo, no al Tratado de Libre Comercio. Yo le preguntaría, ¿en qué están de acuerdo ustedes? No es solamente anti-neoliberalismo, anti-libertad económica. Los sectores que defienden el tema del TLC han privado dos cosas. Número uno, una visión ideológica de libre comercio, entre comillas, como la llave de la felicidad. Y número dos, una visión propagandística que dice, con el libre comercio, con el TLC ganamos todos. Y me parece que ni una cosa ni la otra. Si la globalización lo que va a generar es que un pequeño grupo se enriquezca, aproveche esas oportunidades, pero se mantenga la desigualdad y débiles mecanismos de distribución. Tenemos todo el área en 3 áreas particulares: administración de tratado, apoyo a los empresarios y clima de negocios. Y eso es la agenda complementaria que Estados Unidos está... ¿Y los productores de granos básicos? Pues ahí está el apoyo a los empresarios. ¿Y usted piensa que los campesinos son empresarios? Por supuesto. ¿Y por qué no van a ser empresarios? ¿Por qué descalifica a esos productores de granos básicos que no son empresarios? Usted los vamos está a convertir en empresarios de un día al otro. Usted los está descalificando. Desde el momento que cultivan y van al mercado son empresarios. Hubo discursos interesantes ayer en el Congreso. Son pequeños productores. Productores de autoconsumo, de economía de subsistencia. Los momentos más difíciles de esos 6 años. La etapa más dolorosa fue cuando me di cuenta que mi mujer, mi esposa, me había dejado. Y fue realmente un duelo muy difícil de superar para mí. ¿Qué diferencia encontró usted entre la Colombia que dejó en el 2000 cuando lo secuestraron y la que encontró en ese final del 2006, 6 años después? Dejé un país pesimista, abatido, en un nivel de depresión económica, y encuentro un país optimista con unos niveles de crecimiento que son récord. Y con una situación de orden público que ha mejorado mucho. ¿Y a sus hijos cómo los encontró después de 6 años? Bueno, imagínense, yo tengo 4 hijos varones. El mayor, en el momento en que me secuestraron, estaba a punto de cumplir 21 años y el menor había cumplido 9 años recientemente. Cuando regresé encontré a mi hijo menor de 15 años
Un niño que cuando yo lo dejé para abrazarlo me tocaba agacharme y ahora cuando regresé para abrazarlo me tocaba empinarme. En la segunda vuelta, la campaña de la UNE ha estado marcada por el eslogan "La violencia se enfrenta con inteligencia". ¿Por qué exactamente encuentran que su propuesta en el tema de seguridad es más inteligente que la del Partido Patriota? Primero, el planteamiento del combate a la violencia se hace con inteligencia, es obviamente que somos proyectos totalmente distintos. Mano dura no funcionó en El Salvador, mano dura no funcionó en muchísimos lugares, es propenso a tergiversar la ley, a estirar la ley, a provocar, a sobrepasar la ley. Y por eso el proyecto de seguridad integral es con inteligencia, no es solo de policías y ladrones. Lo que creo yo es que el ingeniero no ha leído, no entiende o no quiere entender cuál es el concepto que nosotros estamos dando de mano dura. Más allá de lo que es lo que propusieron en El Salvador, más allá de lo que propusieron en Honduras, estoy hablando de Giuliani en Nueva York, estoy hablando de Álvaro Uribe en Colombia, estoy hablando de Felipe Calderón en México, en donde son proyectos que han tenido éxito, que son muy similares a la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y la mano dura que yo estoy diciendo no excluye la inteligencia. Yo soy un hombre preparado. Colom sí entiende, y lo entiendo muy bien. Definitivamente nuestros proyectos son distintos. Nosotros vamos por la seguridad democrática completa. Vamos para que el guatemalteco, la ama de casa, el obrero que va a su trabajo pueda realmente ir y venir seguro. ¿Es posible hablar de una agenda de libertad para América Latina en los próximos 20 años? Es imprescindible, porque yo creo que el hecho es que América Latina está en una encrucijada y en esa encrucijada, como todas las encrucijadas, tiene que tomar decisiones. ¿Dónde quiere estar América Latina en el mundo de mañana? ¿Quiere estar en el club de las democracias más importantes del mundo, de las democracias liberales? ¿Quiere estar en el club de los países más prósperos del mundo, de las economías de mercado más desarrolladas, donde existen instituciones fuertes, un Estado de Derecho que se respete, seguridad jurídica, seguridad física? ¿O prefiere estar en un club autoritario? ¿Prefiere pertenecer al tercer mundo o al cuarto mundo que no al mundo desarrollado? Quiere ser parte del occidente, que es evidentemente el mundo más desarrollado que hemos conocido y que es no solamente un concepto geográfico, sino una serie de valores, o prefiere, digamos, tomar otras alianzas y definirse en torno al populismo, en torno al autoritarismo, en torno a eso que se llama el socialismo del siglo XXI. También hay que ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. Claro, pero la cuestión es el desarrollo. ¿Vamos a hacer un desarrollo planificado de una especie de politburó que decida cómo nos desarrollamos? ¿O vamos a dejar que la gente decida? Un desarrollo planteado desde el sentido común. Claro, pero eso tendrá que ser a través de la educación. No hay ninguna duda. Claro, claro, por eso. ¿Sentido común de quién? Porque el problema es que ¿quién va a decidir que no se compran juguetes chinos en el continente americano porque es muy caro traerlos de allá para acá? ¿Quién va a decidir eso? Doctor, usted que tiene un poquito más, un par de años más de los 50 años y que ha tenido una trayectoria de vida admirada, respetable, reconocida por locales y extranjeros de una buena parte del planeta, pues tiene esa autoridad moral, además del pelo blanco, diría aquel, que le da a un ser humano el poder estar empujando un proyecto como este. ¿Qué importancia le está usted dando como uno de los grandes esfuerzos de su vida a este capítulo? Pues yo digo que le estoy dedicando más del 50% de mi tiempo a él. Porque yo estoy retirado de actividades comerciales, industriales, pero todavía conservo trabajo afuera del país. Y eso pues me gusta mucho y eso sí lo sigo atendiendo. Así es que estoy dividido entre las dos cosas. Ni la derecha ni la izquierda a través de la historia de América Latina han resuelto y los resultados están a la vista. Es ahí donde le hablo yo y le insisto del tema de esa responsabilidad histórica que necesita el liderazgo político en América Latina hoy en día, de lograr abstraerse y hacer lo que funciona, no lo que dicen las ideologías. ¿En qué posición se va a ubicar usted ahí, licenciado Funes? Bueno, cada gobierno responde a circunstancias históricas. Yo no voy a iniciar un gobierno que implique, le decía hace un momento, un salto al vacío. No voy a hacer un gobierno que suponga crear un clima de inestabilidad. Le apuesto a la gobernabilidad democrática. Y por eso es importante el referente que usted toma del presidente brasileño, porque cuando Lula llega por primera vez al poder, recuerde que está ya en su segundo mandato. Sí. Durante su primer mandato había
igual crispación de parte de los organismos financieros internacionales, de los propios capitales brasileños, ya no digamos de los inversionistas extranjeros, de lo que podía implicar no solo un gobierno de izquierda, sino que con el agravante de llevar un operario, un obrero metalúrgico que no tenía más de 4 años de educación primaria. Y no obstante, vea usted, las primeras decisiones que toma el gabinete que presenta, los entendimientos políticos que provoca, las alianzas que construye con el sector privado, le permite generar un clima de confianza y no solo no se fueron los empresarios, sino que llegaron más empresarios, más inversiones extranjeras. ¿Cómo se siente el estar llegando a esta parte de su carrera artística con un testimonio, con un legado, con una herencia tan grande? No, no he sido hombre de llorar con frecuencia, lloro diario. Me encuentro en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles. Siempre alguien me dice, estoy criando a mi hijo con su canción de cuna. Señor Cabral, mi hijo escuchándolo usted salió de la heroína. Señor Cabral, ayer renuncié a mi trabajo que era muy importante porque me di cuenta que no era lo que yo más amaba. Oh, vivo mimado. Mi madre me decía, la gente te está becando para que sigas siendo feliz y que trates de contagiar esa felicidad. Idiotas contra hipócritas, uno de sus artículos memorables ante la crisis hondureña. Hemos visto a los presidentes del ALBA, del grupo de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba, denunciando, primero, una semana antes en San Pedro Sula se habían reunido y estaban denunciando a la OEA, insultando a José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, llamándolo, Chávez lo ha llamado en público con las groserías y las ofensas más grandes a José Miguel Insulza. Pendejo, entre otras cosas. Y una semana después, cuando les conviene, resulta que la OEA es la institución más importante, más eficiente, que ellos apoyan con más entusiasmo, y José Miguel Insulza es para ellos un líder importante. Sí. Entonces, ahí hay todo tipo de hipocresías y juegos que son un insulto a la gente que lo está viendo, porque supone que la gente que está viendo no está entendiendo lo que está pasando. En esta tribuna normalmente hablamos lo que es la verdad sobre Colombia, porque es un gran país que está dando un gran ejemplo, pero claro, rodeado de riesgos y amenazas importantes. Pero amenazas y riesgos que no solo son de Colombia, son de la región. El modelo hegemonista lo que pretende es imponer, acallar las libertades e imponernos a todos una visión económica. Y ese riesgo, yo creo que todos los demócratas del continente tenemos que tenerlo muy claro y ser muy contundentes en la defensa. Sí. Aquí estas aguas tibias nos van a matar. Le doy la queja, no sé si aquí lo han reportado, el señor ministro lo podrá corregir o ampliar. En los últimos meses han explotado casos de corrupción en Guatemala, en este gobierno, por ejemplo, temas de combustible falso. Se castigaron, ¿no? Hay un ministro fugado por ahí, hay señalamientos, hay una investigación, por supuesto que, pero estamos hablando de docenas de millones. Pero lo importante es que la corrupción se persiga, es decir, el ser humano, ahí estamos en eso, por naturaleza lamentable. Pero lo importante, yo creo, es que se persiga. Y cuando hay 3 o 4 ministros que fueron, que son despedidos o lo que sea, pues se está atacando la corrupción. Mientras tanto ya se levantaron la plata del BID, ¿verdad? Y eso sí es grave. Ah, no lo sé. ¿Cómo yo creo que no. Que yo sepa, no hay ningún problema con ningún crédito del BID. ¿Cómo es eso? Ministro. Bueno, al final depende cómo manejen la caja central de la Tesorería Nacional, ¿no? Porque si, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de liquidez... No se canalizó ningún recurso del BID, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación, que puede haber sido ahí, no hay... Necesitamos tomar conciencia que América Latina no puede darse el lujo de tener 200 millones de pobres y gastar más de 45 mil millones de dólares en la compra de armamentos. Se equivocan. Nuestros enemigos no están en nuestras fronteras, están dentro de nuestros países. Veo ahí las compras a China, a Irán, a Rusia. El presidente Chávez sabe que conmigo estamos en diferentes veredas y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Para hacer tortillas hay que romper huevos.
Y usted los tiene bien puestos, presidente. Toda reforma tiene un momento, pero es un momento político que se debe de percibir. No debe llegar antes, pero tampoco después. Sí. Debe saber el momento preciso en que lo requiere, pero este no es el momento, porque las fuerzas políticas no están gozando del prestigio suficiente como para considerarse representativos, y los liderazgos no se dan. No es la Constitución la que debe ser sentada en el banquillo de los acusados, sino en todo caso es la sociedad misma, sus dirigentes y las élites las que debiéramos responder ante los resultados que nuestra nación se están dando. Realmente para mí es un honor, Dionisio. Usted ha sido una persona que realmente ha contribuido con ese civismo, con esa defensa de la Constitución, me consta. Estuvimos juntos en algunas reuniones, precisamente en el 2003, con muchas de las organizaciones de la sociedad civil, levantando esa bandera de patriotismo, y le cuento que es usted la primera persona que recibe este libro. Las demás personas están invitadas mañana, usted también está invitado, pero ya que estoy aquí precisamente hablando de esos 25 años, lo menos que puedo hacer en nombre de la Corte de Constitucionalidad, ser a usted el primero que le entrego esta especial obra. Muchísimas gracias, licenciado. Pues es un honor, un privilegio para mí recibirlo en nombre mío y de Libre Encuentro. De verdad lo agradezco, lo aprecio y respeto muchísimo este gesto. De alguna manera se ha de sentir como el doctor Carlos Castresana, desolada, con poco apoyo, y de alguna forma sin encontrar el eco que uno quisiera encontrar en las autoridades y en las instituciones que debieran ser las más interesadas en resolver los problemas del país, pero evidentemente se están dedicando a otras cosas. Lo más, yo diría que lo más triste es ver que primero interesan los negocios y priva el discurso electoral, y lo que menos les interesa es el país y los ciudadanos. Entonces, sí es lamentable, hay una frustración desde esa perspectiva. Puedo entender al doctor Castresana. Bueno, a mí me tocó vivirlo desde el punto de vista de la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay una voluntad política en nuestro país precisamente para fortalecer la institucionalidad del sector justicia. Y eso es gravísimo, porque entonces de nada sirve todos esos apoyos internacionales, sino que estamos enfrentados ante una situación en que hay que acudir a las reservas morales de la patria. No podemos seguir esperando a que tomen totalmente el control, a que perdamos nuestro país. Ya basta, señores. Tenemos que participar, tenemos que afrontar con entereza, con esperanza, las realidades de este país y sacarlo adelante. Y hoy estamos viendo que estamos en una nación desmoronándose, con un gobierno que se perdió en un proyecto electoral hacia futuro y se olvidó de gobernar, y que hoy en día pues está desmoronando el gabinete de gobierno. ¿Cómo ve usted la situación política del país? Pues indudablemente que es lamentable, es triste que miremos todo lo que está pasando, a pesar de los esfuerzos de mucha gente por darle rumbo a nuestra querida Guatemala. Aquí en Guatemala, yo dije hace algún tiempo que no le cayó muy bien al señor presidente, que yo consideraba que era mi amigo. Dije, Álvaro Colom es una buena persona, pero no tiene carácter, no tiene el carácter que se necesita. Y ahorita lo estamos viendo con la renuncia de un montón de ministros. Pues ha habido un desfile como nunca se había visto, y eso lo que implica es que no existe la capacidad de convocatoria, no existe la capacidad de confianza, la ha ido perdiendo. No la tenía cuando entró, pero ahora la ha ido perdiendo de tal forma por este proyecto político electoral a futuro que están trabajando, ha perdido el rumbo del país. Esa inteligencia civil que tanto se necesita es debilitada presupuestariamente y por eso no da la respuesta como debiera darse de manera efectiva. Por eso es tan importante este esfuerzo en el que están... A mí sí me gustaría aclarar una cosa, para que no se quede en el imaginario colectivo y en la población guatemalteca esas apreciaciones que ciertamente dicen los documentos, pero no son profundas. Los 207 millones de quetzales que habla sobre la parte del presupuesto de la policía es espacio presupuestario y se hizo por lo de la tormenta Ágata.
O sea, no fue a cohesión social como teme el señor Polanco, jamás eso va para todo el tema de estructura y reconstrucción. Que ha ido a cohesión Son social. 207 millones que van directamente por lo de la tormenta. El arte de que el gobierno haya llevado a un comunicador al Ministerio de Gobernación es positivo porque evidentemente en los 2 años y medio de gobierno se ha dado un quiebre en la comunicación entre lo que es el aparato o el sistema de seguridad del gobierno y la sociedad. Licenciado Andrade, usted es aquí el que tiene el pelo más blanco, disculpe la connotación del caso, pero su experiencia y el haber vivido ya tantas crisis, el haber sido parte importante de la solución de muchas de ellas, pues lo pone en un momento de la vida en Guatemala en el que su experiencia es muy importante. Dionisio, coincido con estas reflexiones que nos haces de entrada. Mi experiencia me dice que la crisis actual es en circunstancias muy diferentes a las crisis que vivimos en los años 80 y 90. Esta crisis es mucho más profunda, es una crisis crónica, es una crisis en que el Estado de Derecho resulta vulnerado constantemente, empezando por las más altas autoridades de gobierno. Doctor Stein, usted tiene una gran experiencia mundial en estos temas, ha sido invitado, como ya dijimos, por la OEA para verificar procesos electorales en países donde han habido complicaciones de alguna manera similares a las que estamos descubriendo en Guatemala. ¿Cómo ve el problema? Bueno, el problema guatemalteco es complejo, múltiples caras. Para simplificar los comentarios, lo que no quiere decir que no querramos ir al fondo de la situación, yo trataría de dividir lo que es la certeza jurídica personal para cada ciudadana y cada ciudadano, que es un tema que necesita una solución de fondo para el mediano y largo plazo, porque de lo contrario no tendría ninguna estabilidad jurídico, legal, la vida de cualquiera persona, porque no podría acercarse a ningún trámite sin esa identificación. Y en el más corto plazo, el problema de ir a elecciones cuyos resultados no tengan la confianza de la ciudadanía. Entonces, se ciernen 2 tormentas distintas, una de enorme importancia para Guatemala es si en efecto las elecciones que vienen podemos confiar en que la gente se va a poder acercar a las urnas con la tranquilidad de que el voto ciudadano independiente, libre, secreto y sin presiones va a ser respetado. Pero esto esconde un trasunto, un trasfondo en donde puede haber todavía más confusión. Hoy en día los fraudes cuando se hacen no es el día del voto, son muy raros. En el caso del Perú, como en el caso de otros países en América del Sur, esto se preparó con bastante anticipación. Que la agenda no camine no le conviene a nadie. Tenemos para un mes. Pues no camina ni en un lado ni del otro, ¿verdad? Y tenemos muy claro el tema. Presidente, Sí. mire, yo primera vez que estoy en el Congreso y estoy sorprendido de cómo funciona ese ambiente. Yo participé de esa agenda, aquí la traigo, aquí está toda la agenda esa. Es papel. Tristemente esto es papel, lo puedo romper, no vale nada. En el Congreso no funcionan las cosas después de 1 año y medio de estar haciendo agendas. Y yo que soy un diputado desesperado de ver que el Congreso no funciona y nosotros somos el Congreso. Entonces, no, el presidente puede decir que 1 año y medio, 2 años, que es la mejor agenda del mundo. No sirve para nada. Presidente, cuando usted habla de su plan de seguridad, lo pone como una prioridad. O sea que usted entró con la convicción a la presidencia de Colombia de que la seguridad ciudadana, a través de un proyecto de seguridad democrática, era fundamental para poder adelantar en los otros campos, salud, educación, campo social especialmente. Le voy a contar lo siguiente. En Colombia, los analistas de la política habían condenado la posibilidad de que un proyecto de seguridad tuviera éxito. Y dije, la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Eso quiero repetirle yo a todos los ciudadanos de Guatemala, a todos sus televidentes, apreciado Dionisio.
La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Pareciera que esto no lo entienden en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, bueno, Guatemala, Salvador, Honduras, identificados ya como uno de los países más violentos del mundo y con muy pocos esfuerzos realmente para llamar las cosas por su nombre. Gracias, Guatemala, por estos 20 años. Hasta siempre.